¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos con un nuevo streaming, es miércoles a la tarde, tardecita. Hay una marcha hoy de protesta del gobierno que se suman a los jubilados por el tema Garrahan, discapacidad, etcétera, etcétera. Y a esta hora también hace sobre el mediodía la oposición logró quórum, son las noticias del día, por lo menos en términos políticos y parlamentarios, logró quórum para avanzar con temas sensibles para el gobierno de Infobae en el COM aquí a las 2 de la tarde, desde el miércoles templado y despejadora, jubilaciones, discapacidad y Garrahan. Los bloques no dialoguistas consiguieron el número para abrir una sesión especial y tratar proyectos que el Ejecutivo no quiere aprobar por su alto costo fiscal. Los diputados Arrieta y Acevedo, Sergio Acevedo, un amigo de la casa, un tipo íntegro, pongo la mano en el fuego por él, de Santa Cruz, Acevedo, fueron los últimos en aportar el número necesario para dar luz verde al tratamiento. Marcha en el Congreso, dice también Infobae, son los dos títulos centrales del COM. Si se manifiestan tranquilos, van a tener tranquilidad, avisó Patricia Bullrich. Bueno, y todo esto me lleva a Daniel Kipper, nuestro columnista radial, especializado en temas judiciales, yo agregaría a esta altura temas políticos y temas sociales, más que nada, que escribió una vez más hizo un análisis, un aporte enriquecedor. A ver, los enemigos perfectos, se titula el último análisis o reflexivo de Daniel: niños, jubilados, trabajadores de la salada y artistas. Mientras Milei, dice un poco la volante a la bajada, mientras Milei apunta contra los más débiles, Cristina vuelve a jugar en la arena electoral. Y Cristina que se hace un poquito algún debate donde nos crucemos o incitamos con Daniel, pero bueno, ahí vamos. Daniel, buenas tardes, ¿cómo anda? Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás vos? Bueno, no podríamos haber elegido mejor día para abordar su reflexión, porque estamos, como digo, entre el Parlamento y la calle en pleno efervescente y reverdecer de estas temáticas, preocupaciones sociales y protestas contra el gobierno. Bueno, En la agenda de Patricia Bullrich, que pude leer de contrabando, hoy dice represión a jubilados, ¿cómo represión represión? en el Congreso. Ah, ¿Mm? dice así. Seguramente. ¿Tenés dudas? No, no, la verdad Vos que no sabés que tengo, no en tengo. determinados contextos históricos pueden existir enemigos para una sociedad, para una nación. Por ejemplo, aquellos que amenazan la democracia, la paz, la convivencia, pero también están otros que son los que yo denomino enemigos perfectos, que son aquellos que no pueden defenderse, que no tienen poder, que en una sociedad justa deberían ser cuidados y no atacados. Y esta Sí. semana el presidente de la Nación, Javier Milei, eligió como blanco de sus ataques a un chico de 12 años, Ian Moche, un chico con autismo, que lleva años luchando con valentía y ternura por los derechos de su comunidad. La pregunta es, ¿qué hizo Ian? ¿Qué delito cometió para merecer una respuesta tan agresiva y tan feroz por parte del presidente de la nación? Apareció en una foto con dirigentes kirchneristas, con Cristina Fernández, y ese fue su crimen, y ese fue el motivo por el cual el presidente de todos los argentinos los calificó como el lado del mal. Mm. Un niño autista para el presidente es el lado del mal. Quizás esto debamos emparentarlo con aquella frase que nunca comprendimos del todo los argentinos de bien. Sí, Parece que sí, hay argentinos de bien de un lado, hay argentinos de mal del otro, y entre esos argentinos el presidente ha colocado a este chico de 12 años que en el peor de los casos lo que hizo fue ejercer un derecho constitucional de peticionar a las autoridades. Y la respuesta del presidente no fue un exabrupto aislado, un mal día, fue parte de una estrategia, de un mensaje, del método que tiene el gobierno de convertir al más débil en enemigo, y de ese modo evita debatir con el más fuerte. En el mismo mensaje
Milei atacó también a un colega tuyo, me refiero al periodista Paulino Rodríguez, Ujú, por el solo hecho de haber compartido la historia de este chico, de Ian. Y Rodríguez, como profesional, por su edad, por su formación y educación, seguramente puede resistir los agravios del presidente, pero jamás debió ser expuesto a ello. Pero un chico de 12 años, ser blanco político del presidente de la nación, un chico con autismo, dicho cabe agregar, ujú. eso es crueldad, no puede calificarse de otra manera. Si uno puede, el presidente de la nación puede debatir políticamente con sus adversarios, con políticos de fuste, pero con un chico de 12 años debe tratar de comprenderlo. Fue bastante Y patético, ya, perdón, perdón, Daniel, ya lo vuelvo a Ian, cómo después Milei se sacó una foto con un joven libertario, los padres deben ser libertarios, no el chico, ¿no? Pero fue bastante patético como quiso cubrir la parada del tema de enfrentar y de haberse la agarrada con un chico, cómo se sacó una foto, lo visitó en el despacho presidencial con otro chico de más o menos esa edad, ¿no? Como compensación, digamos, entre comillas, ¿no? sí, y Jan no es el único. También a los jubilados que reclaman por la pérdida del poder adquisitivo son reprimidos cada miércoles. Hoy es uno de esos días. Ujú, Actores y actrices que expresaron el otro día su desacuerdo con el gobierno también fueron reprimidos y escrachados desde cuentas oficiales. Recordemos desde Lali Depósito sí, hasta la reciente polémica con Ricardo Darín, trabajadores informales de la Salada que sí. solamente están pidiendo poder trabajar dignamente, que fueron rodeados, el otro día lo vimos por un impresionante operativo policial, como si trabajar y pedir trabajo fuera un delito, como si la pobreza se debiera combatir con represión y con garrotes. Y el mensaje que parece transmitir el presidente es claro: viva la libertad, pero no de todos, solo para los obedientes, para los que aplauden, para los que callan, para los que no piensan distinto al gobierno actual. Para ellos hay libertad. Para nosotros, los que pensamos diferente, hay represión, incluso si se trata de un chico de 12 años. ¿Y qué pasó también esta semana que yo lo vinculé con este hecho? Reapareció Cristina Fernández de Kirchner, ex presidenta de la Nación, y lo hizo en una entrevista donde se mostró serena con Gustavo Silvestre, en la que anunció su candidatura a la legislatura bonaerense. Y ella muestra un perfil diferente, no insultó, no gritó, básicamente hizo política. Se podrá coincidir o disentir con ella, y es válido que así lo haga, y de hecho seguramente Ujú, tenemos opiniones diferentes entre sí, vos y sí, yo, sin duda. pero eligió hablar, explicar y proponer. Bueno, En tiempos de grito, Cristina solía gritar bastante, Cristina solía usar mucho las cadenas nacionales y después lo mismo que le he objetado a Milei, el que les entrevistas, entre comillas, charlas con amigos que le tiran centro, colegas ensobrados, Johnny Viale, Majul, Trebuch, Fantino, Cristina ni siquiera fue una entrevista, fue una charla con amigos del gato silvestre para abajo, ¿no? El modo mismo de la comunicación y muy afable ya no se entiende, la entrevista periodística casi no existe más, digamos, para estos políticos de bueno, fuste, los políticos más importantes, ¿no? Pero bueno, esa esta es es una la adenda que crítica, hago yo, digamos. esta es una crítica a todo el periodismo. Sí, sí, sí. Pasa con el periodismo político y pasa también con el periodismo deportivo, donde parece que Todos somos amigos, sí. formulan entrevistas a los amigos, vaya a saber qué intereses existen detrás. Pero lo concreto y más allá de su pasado, Ujú, Cristina eligió en tiempos de gritos la palabra serena, en tiempos de odio eligió ideas y en tiempos de persecución eligió la política. Y es esto lo que estoy remarcando. Ella también pudo subirse
eh, a hacer reproches públicamente y a buscar enemigos, enemigos del pueblo, enemigos que combaten a quienes más necesitan ayuda del Estado. Bueno, lo que Pero pasa es lo que pasa, Daniel, que cuando gobernó Cristina era justamente el echar culpas y buscar enemigos, ¿no? O sea, digo, a ver, como todo dirigente, cuando está en la oposición son más mansitos, uno lo puede ver desde otro lugar, pero el tema también es cuando están en el poder, y en ese sentido, salvando las distancias, y esto será peor, pero Cristina también buscaban, yo no puedo dejar de decirle, desde mi punto de vista, en mi subjetividad, que ella buscaba enemigos también, que siempre echaba culpas, que no daba marcha atrás. En el reportaje dijo, sí, no, pero para pegarle a Kicillof, dijo, no, no, si no se no hubiera voy revertido a, una decisión. Bueno, usted, no usted voy no, no entra en la que no quiere. Yo me veo en la obligación honesta y intelectual de aclarar mi mirada, ¿no? Nada más que eso, ¿no? Ni para pelear, ni muchísimo menos, ¿no? Obviamente. no voy a defender a Cristina porque eso Mm, forma parte de algo que le corresponde a ella, que puede hacerlo bien, pero también y acepto parte de lo que vos decís, mm, pero no hubo en su gobierno la respuesta salvaje de pegarle a quienes protestaban. Nosotros La recordamos represión, estoy de acuerdo. El tema de la nosotros represión, estoy totalmente recordamos de acuerdo. a muchos libertarios, a la propia ministra de Seguridad, haciendo protestas públicas con la más absoluta en libertad. Es Totalmente. decir, bajo el gobierno de Alberto Fernández, quizás en la gran crítica a su gestión fue que ha sido demasiado tolerante con los cortes y las protestas públicas. Sí, total, Incluso total. Cristina el otro día no solamente eh, puntualiza este aspecto de la gestión de Alberto, sino también de la falta de respuesta, porque Sí, 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 sí. el Estado No, no no, solamente debe totalmente. dejar Sí. que la gente se exprese, manifieste, peticione, sino también dar respuestas, que fue lo que ella señaló días pasados, que es la crítica del Estado Sí. presente, que al no ser eficiente, según sostuvo, termina generando rechazo por parte de la comunidad. Pero Totalmente, en nobleza obliga. cambio, A ver, nobleza obliga, uno recorre el periodo kirchnerista, sobre todo de Cristina, las marchas por el asesinato o suicidio, bueno, la muerte de Nisman, la 125 del campo, que hubo una manifestación enorme de la gente del campo, etcétera, etcétera. Así que en ese sentido, total, no había represión, y en eso totalmente nobleza obliga, estoy de acuerdo, no objeto a nada de todo eso. en cuanto a la muerte del fiscal Nisman, judicialmente no se ha determinado que fuera un homicidio. Y el interrogante que debemos hacernos como sociedad, ¿creemos en el Poder Judicial o rechazamos sus decisiones? Porque muchas veces se invoca en defensa de una determinada posición ideológica fallos judiciales Ujú, y luego se desprecian fallos judiciales cuando ujú. son contrarios a esa posición Sí, sí, ideológica. totalmente. El caso de Nisman es un caso para ser investigado, no solamente su muerte, sino también su actuación como fiscal, Ujú, porque tuvo todos los recursos del Estado a su disposición para investigar y esclarecer dos hechos gravísimos y avanzó poco y nada. ujú, Incluso mi estudio fue mi padre, en algún momento le tocó intervenir por una clienta que fue testigo y no la querían escuchar, ujú, lisa y llanamente, es decir, bueno, entonces hay mucho que evaluar ahí. Hubo una fiscalía especializada que lo único que hizo fue perder tiempo. Y esto también forma parte de un análisis y de una investigación que en Argentina debe hacer si no se hizo. Pero lo que estoy marcando, igual va un poco a nuestra conversación inicial, en los dos estilos diferentes que presentan en este momento dos políticos presentes y enfrentados ideológicamente, como son en el caso de Javier Milei y de Cristina Kirchner. Mientras Milei gobierna desde Twitter y elige enemigos frágiles, que esta es otra diferencia con Cristina. Cristina se metía con
cuando buscaba enemigos con enemigos fuertes Eso sí, y no lo niego. enemigos que la terminaron derrotando, quizás. Es decir, porque luchar contra Clarín no es gratuito, como hizo Cristina. Clarín maneja la sensación pública por ser el diario de mayor arraigo, de mayor tirada, de mayor presencia y tener además canales de TV y otros medios a su disposición. Es decir, Cristina cuando elegía enemigos lo hacía siempre con personajes Sí, sí, fuertes. es cierto. Lo mismo cuando aludía al poder económico. En cambio, Milei elige personajes débiles, elige lo que yo llamo enemigos perfectos, es decir, sectores de la comunidad que son frágiles, que no tienen capacidad de resistencia real, ni son un problema real para la sociedad y la comunidad. Y Milei se presenta como un héroe solitario que enfrenta, según dice, a la casta y que parece olvidar que esa misma casta hoy gira a su alrededor y bajo su protección. En tanto, Cristina salió a hablar de política, a hacer propuestas, a marcar una agenda con determinados temas que considera importantes que sean materia de debate y análisis en el futuro cercano, mirando a su propio partido, al peronismo, y mirando también a la sociedad entera. Es decir, esa frase de Cristina del otro día, volver a representar, justamente está señalando un debate significativo. Lo que quiero marcar es que mientras uno está apelando al miedo, que es el caso de Milei, al resentimiento, a la ira, Cristina parece estar enfocada en buscar el debate. Y en democracia sabemos los enfrentamientos deben ser con ideas. En los gobiernos autoritarios, el adversario es siempre un enemigo, alguien a quien se trata de destruir. Y esa es la diferencia fundamental para la salud de la República, porque la República necesita el debate en tanto los enfrentamientos, los insultos, sembrar odio, termina siendo un daño histórico y grave a la democracia, a la división de poderes y al pueblo argentino en general. Obviamente la historia, más allá de lo que digamos vos y yo hoy en esta charla, va a juzgar a Milei y a Cristina, pero lamentablemente se olvidará de los personajes, si se quiere, secundarios. No recordaré la historia a Jan Moche, este chico de 12 años. Mm. Olvidará también a los jubilados, que son golpeados cada miércoles, a los artistas, que son reprimidos y silenciados, a los trabajadores que reclaman por su fuente de trabajo, que solamente están pidiendo la posibilidad de ganarse el pan de cada día. Y este es un mensaje que tenemos que tomar en cuenta nosotros, porque lo que está ocurriendo, esta crueldad que vemos permanentemente de reprimir a los más débiles, está ocurriendo hoy, Ahora, en nuestro sí. tiempo. ¿Cuán- Y tenemos sí. que proteger a estos sectores que son los que más necesitan apoyo y ayuda de la comunidad y son los más afectados por una política represiva, ¿no? Mm. ¿Cuánto permea de todo esto en la sociedad? ¿Cuánto, digo, porque Milei, como siempre, no es un político que bajara del plato volador? ¿Cuánto hay aquiescencia, cuánto hay apoyo de la sociedad cuando hay una determinada represión? Cuando se festejan, y yo no estoy a favor de los ñoquis ni de los trabajadores improductivos, pero cuando se festejan despidos en el Estado, digo, ¿cuánto de esto tiene que ver con esta hora, con este momento donde buena parte, no digo un Keeper, no digo un Mauri, pero buena parte de la sociedad, no sé si la mayoría, miti miti más o menos, aplaude y apoya, reitero, una represión, una ola de despidos en una empresa estatal, una quique, etcétera, etcétera, etcétera?
Hay gobiernos autoritarios que apelan exclusivamente a la represión, pero también existen gobiernos autoritarios que a través de la inserción de enemigos inexistentes han Ujú, logrado ser populares. Si uno repasa la historia universal, el caso más notorio es el del nazismo en Alemania, donde Hitler llega al poder democráticamente y gozaba en la sociedad alemana en aquel momento de un consenso importante. Obviamente terminan acompañando ese consenso con políticas represivas porque es necesario silenciar las voces disidentes. Y esto que ocurrió en Alemania ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad en una serie de circunstancias históricas determinadas. Y Javier Milei llegó al gobierno por la vía democrática, eso es sano. No estamos hablando de gobiernos militares, ujú, fueron los de 30, los de la década del 60, el golpe que derrocó a Arturo Illia, o del golpe del 76 que derroca a Isabel Perón, instaló una política represiva de terror, de desaparición de personas, de arrojar gente de los aviones, que no se animó a someter a juicio a quienes atribuye actos ilegales, pero que no se animó a someterlos a proceso. ujú. Y en ese número de 30.000 desaparecidos, sabemos que hay muchas personas que su único pecado fue figurar en una libretita, de alguien que era amigo de un amigo de un amigo, de alguien que a lo mejor había vulnerado la ley. Y obviamente el número de 30.000 que algunos ponen en tela de juicio, es un número simbólico Alegórico, claro. que podrá ser o no exacto, pero tanto da que sea una persona como que sean 30.000, o Total, sean 8.000, o sean el número que quiera. Lo totalmente. cierto y lo concreto es que hubo una política de represión salvaje, violatoria de derechos humanos, Mm, muestra un gobierno que no se animó a enfrentar lo que ellos consideraban actos ilícitos de cara a la sociedad de manera pública y abierta, respetando derechos humanos. Porque en definitiva, si los detuvieron, bien podían ponerlos a sí, disposición del claro. Poder Judicial y permitir que sea un juez de la nación quien juzgue y condene eventualmente a estas personas. Y apropiarse de bienes, de niños, como ocurrió, también es Claro. otro tema. Y algunos de estos 30.000 desaparecidos siquiera tenían ideas de izquierda por tratar de sintetizar una orientación política, sino que fueron afectados por ser propietarios de bienes importantes codiciados por algunos sectores económico-militares, ¿no? Que en aquel momento detentaban el poder. Podemos recordar algunos casos donde esto quedó evidente, el caso de la familia Gleiber, por ejemplo, el caso de determinados empresarios que fueron desaparecidos para que vendan sus empresas. Pero bueno, forma parte de un repaso de la historia nacional reciente. Y aquí un poco estamos, la idea de mi artículo era evaluar la actualidad, donde la agresión que uno advierte en el presidente de la nación no es solo simbólica, es real, muy, muy real. De hecho, estuvo Pablo Grillo peleando contra la muerte. Celebramos que ayer le hayan dado el alta. Sí, sí. Y esta agresión real está pasando ahora. Y nosotros debemos actuar, alzar nuestra voz, no por una cuestión de coincidencia ideológica,
sino por simple humanidad. Es claro que los jubilados merecen un haber distinto a la miseria que hoy cobran. La canasta básica de un jubilado es elevadísima y están percibiendo cifras ínfimas, 350.000 pesos un jubilado. Y con eso no puede llegar prácticamente a cubrir una semana de gastos reales. Totalmente. Total. Bien, Daniel, el tema, reitero, es que en buena medida, en parte por el pasado político argentino cercano, hay, y eso también es lo preocupante, digo, porque Milei vuelve a usar esta figura medio absurda, pero bueno, no baja de un plato volador, hay una buena parte, mayor, menor, mitad y mitad de la sociedad que avala esto, que no es que o lo avala por default, o sea, no le preocupa si ahora reprimen a jubilados y demás, no le preocupa, no le interesa, lo pasa de largo en el noticiero o cuando ve el celular la noticia. En parte también tenemos eso en la sociedad de hoy, en un mundo, esto también son modelos como de extrema derecha, en un mundo mucho más individualista, donde prima el individualismo, sobre todo en los jóvenes, lo vemos por algo, mi ley esencialmente se nutre de del voto joven y demás, ¿no? Bueno, no estoy tan seguro incluso que esta política represiva cuente con el aval de la sociedad argentina. Bueno, pero tampoco vemos que se eleven Cuando grandes uno, voces, que se vote en función de eso, o sea, digo, el sentido, el sentido de imponer una política de miedo es que la gente se llame a sí, silencio, claro, sí, que sí, muchas voces se llamen a sí, silencio. sí, sin duda. Esto empieza primero por ustedes, los periodistas, Ujú. que a veces prefieren escribir de notas Sí, sí, pasatistas sí, 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 de las claro. peleas de Icardi Sí, con Wanda, su esposa, que no sí, recuerdo el nombre, Wanda Nara, sí, la ex esposa. Wanda Sí, Nara. sí, 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 Vos total, sabés sí. que Wanda vive aquí a Sí, en el edificio de ahí, una en cuadra de el... mi oficina. Y a Claro. veces la guardia periodística me sorprende. ¿No? Bueno, pero Sí, los sí, temas importantes, como sí, puede sí, ser sí, sí, la represión y la política de hambre a la que están siendo condenados los jubilados, que deben a su vez comprar medicamentos que no pueden pagar porque se les ha quitado todo subsidio por parte del totalmente, Estado. totalmente, De eso los periodistas hablan poco. También totalmente, callan totalmente, dirigentes políticos porque tratan de tener espacios en los medios y saben que ciertos temas están autocensurados por quienes poseen medios de comunicación, y en general obliga a que nosotros que no tenemos ni miedo ni necesidad ni dependencia de estos medios, alcemos la voz para señalar esto, que si no totalmente. cambiará la realidad, al menos quedará en la historia de nuestra nación como la página que es una página represiva. Y esto no tiene nada que ver con la política económica, que es otro debate y otra discusión. Mm, Podemos tener una política económica de derecha como la actual, sin represión, como hay en otros países que hay políticas capitalistas desde el punto de vista económico, pero se goza de amplia libertad. totalmente. Bien, Daniel, muchísimas gracias como siempre, ¿eh? No, gracias a vos, Fernando. Un abrazo grande. Dan, Igualmente. nuestro columnista radial Daniel Kipper, aquí en nuestro Zoom Abordajes, bueno, con una agenda claramente social, como lo decía Daniel, eh, somos sujetos sociales y por eso creemos que vale efectivamente la crítica del gobierno de turno, en este caso del gobierno de Milei, y con total honestidad y libertad, con total honestidad intelectual y libertad, es que va a hablar Kipper o el que fuera aquí conmigo y también lo haré yo como siempre. Muy bien, hasta el próximo Zoom, amigos, que por lo menos en principio será mañana al mediodía con el politólogo Sergio De Piero.